Hola amigas y amigos, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que estén viendo este video. Muchas gracias por asistir a este su canal, Izquierda 4T, con una emisión más de este libro. Gracias de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Como podemos recordar, nos quedamos en el capítulo 2 de 3 del primer apartado, capítulo 1 llamado de Tepetitlán a la Ciudad de México. El día de hoy le vamos a dar continuidad al 3 de 3. Recuerden, en el video pasado nos quedamos en la página 30. Eh, el primer capítulo termina en la hoja número 50. Entonces vamos a darle lectura para dar por terminado el primer capítulo y darle continuidad con el segundo, que se llama Dirigente del PRD. Pues bien, eh, déjenme agradecerles por todo el apoyo que le han dado a los dos videos anteriores. He recibido pues muchos likes y hemos tenido bastantes visitas. Muchas gracias. Quiero agradecerles de todo corazón ese tiempo que ustedes me regalan en esta lectura, en este video. Y es muy valioso para mí, muy importante. Muchas gracias por eso. La mejor forma para mostrarles mi agradecimiento es seguir dándoles la lectura de este bonito libro de nuestro presidente Cabecita de Algodón, Andrés Manuel López Obrador. Pues bien, súbanle a la tele, váyanse por un cafecito, por un vasito de agua o no sé, qué sé yo, lo que ustedes estén tomando. Relájense, vamos a darle continuidad para dar por terminado el capítulo 1, que es de Tepetitlán a la Ciudad de México. Entonces, continuamos. La vez siguiente nos quedamos. Les voy a leer el último. Nos quedamos en algo que decía: por eso no tengo nada de qué avergonzarme. ¿Ok? La continuidad es la siguiente. En septiembre de 1983, con Rocío y mi hijo José Ramón, de 2 años, llegué a vivir a la Ciudad de México. Rentamos un departamento en Copilco y comenzamos una nueva etapa de la vida con muchas limitaciones económicas, porque al principio no tenía ánimo para trabajar en cuestiones políticas ni puestos públicos. La experiencia en ese sentido no era muy buena que digamos. Habíamos intentado democratizar al PRI con un gobernador progresista y no se había podido. Desde entonces llegué a la conclusión de que el PRI no tenía remedio. La competencia entre distintos partidos impulsaría la democracia. Era la única posibilidad para avanzar. Tenían que existir verdaderos partidos de oposición para democratizar la vida pública de México. En la capital aproveché para cursar las dos materias de la facultad que tenían pendientes, acreditar la traducción de idiomas que se exige para la titulación y hacer la tesis con el tema La formación del Estado Nacional en México. También me dediqué a escribir. Terminé en ese tiempo Los primeros pasos, Tabasco, 1810 a 1867. Un libro sobre la historia de Tabasco y empecé otro con el título Del esplendor a la sombra, la República restaurada, Tabasco, 1867 a 1876, que concluí tiempo después. Nuestra situación económica se fue haciendo muy difícil y entonces Ignacio Valle Fernández, quien me conocía porque había sido director del INI, me recomendó con Clara Hussitman, quien acababa de tomar posesión como directora del Instituto Nacional del Consumidor, INCO. Ella me ofreció ser director de organización social y promoción de este instituto. Allí trabajé de 1984 a julio de 1988. Me preocupaba, Me ocupaba de organizar a consumidores para la compra en común de productos básicos con el propósito de que obtuvieran ahorros. Además, era el encargado del apartamento que hacía investigaciones y daba a conocer los precios de mercancías y otros bienes.
En ese entonces, el INCO tenía una central telefónica cuyo número se hizo muy famoso, el 568-8722. Todavía mucha gente lo recuerda. En aquellos años, cualquiera podía llamar para informarse sobre precios y calidad de productos. Si alguien quería comprar, por ejemplo, un electrodoméstico, en ese teléfono recibía información acerca de lo que valía ese producto en las diferentes tiendas, así como las marcas, la garantía y la calidad. Ahora también se puede llamar al mismo número, solo que marcando antes el 55. Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor, hasta hace poco daba a conocer todos los lunes en la conferencia mañanera el quién es quién en los precios de alimentos y combustibles. En ese trabajo me tocó vivir el terremoto de 1985. El INCO fue de las pocas instituciones que participó informando a través del teléfono y ayudando a la gente en esos momentos aciagos. Además de muchos muertos, había gente herida o desaparecida. Nosotros brindamos toda la información que tuvimos a la mano para localizar a personas en hospitales y albergues. También organizamos brigadas de rescate. Fui testigo de cómo, ante el inmovilismo, la indecisión y la incapacidad de la mayor parte de las autoridades, la gente tomó la iniciativa, salió a la calle, se organizó e hizo labores de rescate con verdadera solidaridad humana, como siempre lo han hecho los capitalinos en momentos tan dramáticos y dolorosos. En 1988 tomé otra decisión importante en mi vida. Acepté ser candidato del Frente Democrático Nacional, con las siglas FDN, a la gobernatura de mi estado. En el INCO ganaba un buen sueldo. Fue en esa época cuando empecé a vestir de traje, que por cierto, ni entonces ni ahora me acomoda. Siento que la corbata me aprieta y me estorba, aunque he tenido que aprender a utilizarla por formalidad y por respeto a la gente. En fin, cuando inició el movimiento democrático encabezado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, decidí hacer a un lado mi situación personal y actuar también a partir de mis convicciones. En ese entonces, de nueva cuenta me apoyaron Rocío y mis padres. En 1988 regresé a Tabasco como candidato a la gobernatura por el FDN, integrado por el Partido Mexicano Socialista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y el Partido Popular Socialista. Se trataba de abrir brecha, porque no había tradición opositora. Además, los 4 partidos del frente tenían muy poca presencia y casi nada de organización. Implicaba comenzar una etapa nueva en circunstancias complejas. Tabasco era un estado muy corporativo donde todo giraba alrededor del poder público y no había cultura democrática. Sabía que no ganaría la gobernatura, pero estaba convencido de la necesidad de iniciar un trabajo de organización ciudadana para el futuro. Era imprescindible crear un movimiento opositor. En ese entonces, en mi estado no había ningún contrapeso. Los gobernadores eran amos y señores, y sin su consentimiento no se movía ni una hoja de árbol de la política. Además, imperaban la corrupción y otros vicios que poco a poco han ido desapareciendo. Fue en uno de esos días cuando conocí al ingeniero Cárdenas, a quien le tenía mucha admiración y lo sigo respetando. También conocí a otros dirigentes como el ingeniero Eberto Castillo y Porfirio Muñoz Ledo. Inicié mi campaña en las comunidades indígenas de Nacajuca, donde ya me conocían y donde nuevamente me dieron su confianza. Ellos fueron los primeros en unirse al movimiento y desde entonces hemos ganado electoralmente en casi todos los pueblos indígenas de Tabasco. Como ya lo expresé, en un principio no pensé que podía ganar la gobernatura. Sin embargo, en el transcurso de la campaña el movimiento se consolidó y adquirió de manera espontánea mucha simpatía, al grado que cuando había visitado 10 de los 17 municipios de Tabasco, la sensación era de que podíamos triunfar. En esos días, Carlos Salinas,
a quien había nombrado presidente electo, me mandó decir con Ignacio Ovalle que le interesaba tener un acuerdo conmigo. Ovalle me contó que Salinas le había pedido una opinión sobre mi persona y que luego de dársela le advirtió que yo no iba a ganar y que mejor me convenciera de que renunciara a la candidatura. A cambio me ofrecía un cargo en su gobierno. Obviamente, cuando Valle me hizo el planteamiento, le dije que no aceptaba. A partir de entonces, los operadores de Salinas, Roberto Madrazo, presidente del PRI en Tabasco, y Fernando del Villar, delegado del PRI nacional y luego director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, hicieron todo lo posible para cumplir la disposición de que no ganáramos. Entre muchas otras maniobras, no nos permitieron tener representantes en las casillas. Unos días antes de la elección, la Comisión Estatal Electoral aprobó de modo arbitrario un acuerdo según el cual, para ser representante de casilla, era necesario vivir en la sección electoral y para demostrarlo no bastaba con la credencial de elector, sino que se tenía que presentar una carta de residencia expedida por el presidente municipal correspondiente. Cabe decir que en ese tiempo todos los presidentes municipales eran del PRI y por supuesto nunca nos extendieron las cartas de residencia, de modo que no tuvimos representantes en las casillas electorales. Así era entonces. Un mes antes, el 5 de octubre de 1988, se había realizado en Chile un plebiscito nacional para determinar si Augusto Pinochet debía o no permanecer en el poder. Quizá parezca desproporcionada la comparación, pero es curioso que en un régimen militar dictatorial se haya permitido que los opositores tuvieran representantes en las casillas y que aquí, en un supuesto régimen democrático, no lo permitieran. Con él añadió de que, como castigo popular y divino, Pinochet perdió la consulta y aceptó el resultado. El 9 de noviembre de 1988 se realizó la votación y claro, nos barrieron e impusieron a Salvador Neme Castillo como gobernador de Tabasco. Como ya lo decía Porfirio Díaz, el que cuenta los votos gana las elecciones. Luego de ese proceso electoral me propuse seguir adelante y consolidar una organización popular que todavía era incipiente. Los adversarios pensaron que el movimiento democrático iba a ser flor de un día, que al terminar el proceso electoral yo desistiría y me regresaría a la Ciudad de México. No fue así. Me quedé y de inmediato inicié un recorrido por todas las comunidades para informar que seguiríamos adelante. El 5 de mayo de 1989 participé en la fundación del Partido de la Revolución Democrática, PRD. Fui el primer presidente del PRD en Tabasco y a partir de entonces, ya con más organización, iniciamos el movimiento por la justicia y la democracia desde mi estado. De aquella época datan mis diferencias con Carlos Salinas. Siempre que fue a Tabasco, protestamos por su presencia. Nunca lo reconocimos como presidente y cuando estaba en la cima de su popularidad y muchos le quemaban incienso o se dejaban engañar, nosotros sostuvimos con insistencia que era perverso y farsante y que llevaría al país a la ruina, lo que en efecto ocurrió, por desgracia. Con el tiempo he vuelto a encontrarme con Salinas. Fox lo convirtió en su aliado y fue de los principales apoyadores de Felipe Calderón, de la misma pandilla de rufianes que se robó la presidencia de la República en 2006. Y cuando triunfó, Enrique Peña Nieto declaró que se haría una cirugía plástica porque no podía dejar de reír de la felicidad. Antes de eso, en octubre de 1991 se realizaron elecciones municipales en Tabasco, y como el régimen se resistía a reconocer el triunfo de Cárdenas, el segundo municipio en importancia en el estado, decidimos protestar en forma pacífica y emprendimos una caminata a la Ciudad de México, que llamamos Éxodo por la Democracia. En ese entonces optamos por evadir el acoso y caminamos con la gente en vez de quedarnos en Tabasco, donde querían reprimirnos. Al final triunfamos porque reconocieron el triunfo en Cárdenas y en algunos municipios del estado de Veracruz,
que se habían unido a la protesta por las mismas razones. Hubo que dar una larga lucha para que a la oposición le fuera reconocida por primera vez una victoria electoral en un municipio de Tabasco. No fue nada más caminar a lo largo de 1090 kilómetros, de Villahermosa a la Ciudad de México, durante 50 días ininterrumpidos, sino todo un proceso que implicó rechazar proposiciones indecorosas e intentos de cooptación, porque querían que desistiéramos de la marcha, que abandonáramos la lucha y que aceptáramos cualquier cosa a cambio. Durante ese primer éxodo, a lo largo de todo el trayecto que realizamos a pie, recibimos propuestas del gobierno federal para llegar a un acuerdo al viejo estilo, es decir, en el marco de la política tradicional. Al llegar a Coatzacoalcos, el entonces secretario de Gobernación de Salinas, Fernando Gutiérrez Barrios, nos ofreció cargos de regidores en el ayuntamiento de Cárdenas. Más adelante, por el rumbo de Catemaco, el planteamiento fue realizar nuevas elecciones. La respuesta siempre fue: no, nosotros ganamos la elección y queremos que nos reconozcan el triunfo. No va a haber arreglo, amenazaban. Pues seguimos caminando, respondíamos. Ya por Jalapa, Veracruz, nos propusieron crear un consejo de gobierno para el municipio de Cárdenas. Ustedes designan a una persona y el PRI a dos, o sea, un consejo con mayoría del PRI. No aceptamos y seguimos caminando. El 24 de diciembre, mientras me encontraba en Perote, Veracruz, me llamó Gutiérrez Barrios para ofrecer 2 concejales en lugar de uno, con la condición de que ninguno de ellos fuera el doctor Carlos Alberto Wilson, nuestro candidato ganador. Pues no, recuerdo que, de manera muy respetuosa y formal, Fernando Gutiérrez Barrios me dijo por teléfono: el licenciado Salinas quiere que ustedes pasen la Navidad en sus casas. Dígale al licenciado Salinas, le respondí, que no aceptamos, que no se preocupe por nosotros. Lo que queremos es el reconocimiento del triunfo. Me reviró diciendo que esa era la última oferta y después no habría nada. No le hace, seguimos caminando. Y en efecto, durante varios días ya no hubo nuevas propuestas. En un lugar cercano a San Martín Texmelucan, Puebla, caminó con nosotros el doctor Salvador Nava Martínez, auténtico líder ciudadano del Movimiento Democrático de San Luis Potosí. Platicamos y me expresó su preocupación. Sentía que no íbamos a lograr mucho porque pretendía escarmentarnos para que nadie hiciera lo mismo. Meses antes, el doctor Nava había encabezado la marcha por la dignidad en contra del fraude que le hicieron como candidato a la gobernatura en San Luis Potosí. Había logrado con su protesta que no tomara posesión el gobernador impuesto, Fausto Zapata. Pero el doctor Nava y el movimiento cívico que representaba tenían mucha fuerza. Además, tuvo a su favor la circunstancia de que esa marcha iba a llegar el mismo día del tercer informe de Salinas. Los hombres del régimen tuvieron que ceder. En contraparte, él argumentaba que nosotros llegaríamos a finales del año, cuando no había gente en el Distrito Federal y no se registraba, en apariencia, ninguna fecha o acontecimiento importante por esos días. No obstante, nos ayudó la suerte, que en política, como he venido diciendo siempre, juega un papel importante. En San Martín Texmelucan decidimos hacer tiempo para llegar a la capital entre el 10 y el 15 de enero, cuando hubiera más gente, de modo que hicimos un rodeo y nos internamos en Tlaxcala. Recuerdo que Texmelucan, Puebla, caminamos un tramo de 32 kilómetros hasta Nacamilpa, Tlaxcala. Siempre que llegábamos a un lugar, hacíamos un mitin y después comíamos y descansábamos en el campamento. En ese día estábamos tan cansados y con tan poca fortaleza moral que decidimos no hacer el mitin e irnos directo al campamento. Pero alguien trajo el periódico La Jornada y leí que estaban a punto de firmarse en la Ciudad de México los acuerdos de paz del Salvador. Cuando vi la nota, me puse contento y exclamé: aquí está, esto es lo que estábamos esperando. No puede ser que el gobierno mexicano sea candil de la calle y oscuridad de su casa. Esta es la fecha.
el acontecimiento que esperábamos, las circunstancias favorables. Dicho y hecho, casi detrás de la jornada llegó el enviado de Gutiérrez Barrios a hacer un nuevo ofrecimiento. A partir de ahí había ofrecimientos y más ofrecimientos. Nos pedía negociar, pero que ya no llegáramos a la Ciudad de México. Incluso nos ofrecían autobuses, camiones para regresarnos a Tabasco. Dijimos, no, vamos a llegar a la capital. En un movimiento como este participa gente de todas las características. En el éxodo era notorio que había tres grandes agrupamientos en primer término. Estaban los demócratas que luchaban por el sufragio efectivo, por el respeto al voto y en contra del fraude electoral. Luego se encontraban los humanistas y los místicos, los que ven en el movimiento social una lucha justa, con una visión religiosa, equiparaban la marcha con una peregrinación y portaban la imagen de la Virgen de Guadalupe. Los católicos rezaban el rosario y los evangélicos de diversas denominaciones oraban. Se trataba de gente muy seria y responsable, con una vida espiritual que vinculaba el cristianismo con la justicia. Por último, venía un grupo de aventureros, por lo general jóvenes, que estaban a favor del movimiento, pero que actuaban con menos solemnidad y más rebeldía. En el Éxodo, sin embargo, todos tenían varias cosas en común. Por ejemplo, predominaba la antigua concepción de que en la capital se resuelve todo. Además, la mayoría no conocía la Ciudad de México y tenía un enorme deseo de llegar para visitar la villa de Guadalupe, Chapultepec y el Zócalo. ¿Cómo iba yo a decirles, vámonos de regreso? Por eso y por razones políticas decidí darle su tiempo al acuerdo. Llegamos al Distrito Federal el 11 de enero de 1992 y sus habitantes nos recibieron de manera extraordinaria, con mucho cariño, como lo sabe hacer la gente de esta gran ciudad, la más fraterna del país. La solidaridad que siempre se expresa en la Ciudad de México, solo la he visto en las comunidades indígenas. Contrario a lo que se piensa, esta es una ciudad generosa, con alma colectiva. Era sábado, mucha gente salía de sus casas a saludarnos. El Zócalo se llenó, en el mitin participaron Salvador Nava, Alberto Castillo, el ingeniero Cárdenas, doña Rosario Ibarra de Piedra y otros dirigentes políticos y sociales como Porfirio Muñoz Ledo, Bernardo Batis, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos y Jesús González, del Movimiento Ciudadano por la Democracia, y hasta los panistas Gonzalo Altamirano Dimas y Francisco Barrio Terrazas. Ese día, cuando tomé la palabra en el Zócalo, empecé diciendo: esta concentración tiene para nosotros, los participantes del Éxodo por la Democracia, un triple significado. Es un acto de agradecimiento a todos aquellos que nos ayudaron a llegar hasta aquí. Es otra etapa, una de las más significativas, del diálogo que hemos venido manteniendo con la sociedad mexicana. Y es, también, otro momento de la resistencia civil, pacífica, legal, a la que nos hemos comprometido a rechazar la ilegalidad electoral y el uso impune de la violencia. Enseguida reconocí de esta manera el acompañamiento de la gente. Hemos recibido frutas, aves, cerdos, borregos, vacas, jorongos, cobijas, las bolsitas con monedas de la gente pobre y saludos, bendiciones, cariño, ese afecto popular que de nosotros parte y a nosotros vuelve. Hemos sido los depositarios de la generosidad, de los vecinos que se han manifestado en el pleno sentido de la palabra como nuestros hermanos. Creemos saber con exactitud el sentido y el conocimiento de esta ayuda. Quienes contribuyen se sienten de algún modo representados, no tanto por un partido, sino por algo que trasciende las banderas, la causa más general, más amplia, más profunda de la democracia. Y para terminar pronuncié unas palabras que 31 años después mantiene su vigencia.
Somos una de las pruebas de que el acoso, el silencio y las difamaciones no evitan el generoso apoyo popular ni disminuyen el compromiso con la democracia. El éxodo sin paradoja alguna nos ha permitido el mayor arraigo en nuestras convicciones. Perdón, fui a tomar un poquito de agua. Continuamos. Terminó el meeting y todos nos fuimos a descansar. Yo dormía en el remolque de una camioneta. Estaba con Rocío y a las 12 de la noche me tocó la puerta un enviado de la Secretaría de Gobernación para decirme que me esperaba Fernando Gutiérrez Barrios. Tuve que ir. Llegamos a Gobernación y pareciera de día, todo iluminado. Allí estaban esperándonos los principales funcionarios. En el movimiento social uno aprende que es posible avanzar cuando hay firmeza en los principios y se defienden causas justas. Además, uno llega a entender que las circunstancias son definitorias, como en este caso, cuando estaba de por medio la firma de los acuerdos de paz para El Salvador. A Gutiérrez Barrios le recordé: ustedes saben lo que planteamos. Y me respondió: sí, ya está resuelto. Sin embargo, faltaba lo de Veracruz y además no podíamos irnos pronto. Él decía: ya está y se van mañana temprano. Expliqué: no se puede porque tengo que sacar un acuerdo con la gente. Se tienen que ir mañana, me contestó. Le propuse, con la idea de ganar tiempo: mire, mejor nos vemos mañana. Ahora estoy muy cansado, me voy a dormir. No, Andrés Manuel, haga lo que tenga que hacer ahora y nos vemos aquí a las 2 o 3 de la mañana. Vamos a resolver esto de una vez, agregó. Bueno, veré si encuentro a los dirigentes de Veracruz. Tenía que hablar con ellos. Recuerdo bien cuando me comentó: mire, me costó mucho trabajo convencer al licenciado Salinas. Lo logré en el velorio de su suegra, y esto tiene que salir, Andrés Manuel. También recuerdo que hubo un momento en el que sintió que yo quería ganar tiempo y lograr más. Se puso nervioso y de pronto cambió su actitud amable y respetuosa. Se me quedó viendo. Me miró a los ojos. Sentí que eran como dos agujas, dos alfileres que pretendían clavarme. Y con un rostro distinto, con mucha dureza, me advirtió: si no hay acuerdo, quedamos en libertad y usted conoce lo que es el Estado. En ese instante le pedí que se tranquilizara y, sin dejar de sentir el peso de la amenaza, reiteré: vamos a buscar un acuerdo, pero así no. Salí de su despacho y regresé al Zócalo. Desperté a los dirigentes de Veracruz. Aceptaron la propuesta y volví a la Secretaría de Gobernación como a las 2 o 3 de la mañana. Al regresar al despacho de Gutiérrez Barrios, un ayudante suyo, capitán del ejército, ya afinado y prefiero no recordar su nombre, me empujó. Supongo que este era un truco muy ensayado que tenían para apretar o ablandar a la gente. Lo insulté, se fue y, al voltear, ya tenía a Gutiérrez Barrios enfrente. ¿Qué vamos a resolver?, le dije. Traigo una propuesta. Si ustedes aceptan, se podrá a consideración de la gente en una asamblea mañana a las 4 de la tarde. No, se tienen que ir en la mañana. No, en la mañana no, en definitiva no. ¿Por qué?, preguntó. Entre otras razones, porque la gente quiere ir a una misa que va a oficiar Sergio Méndez Arceo en la Basílica de Guadalupe. Se me quedó viendo y, sorprendido, expresó: oiga, pero usted es liberal. Sí, soy liberal, pero también soy respetuoso de los sentimientos y de la religiosidad de la gente. De modo que, si hay acuerdo, es después de la misa. Al día siguiente, luego de la ceremonia religiosa, parece que fue la última oficiada por don Sergio, pues murió poco después.
el 5 de febrero de 1992. Se llevó a cabo la asamblea en el Zócalo e informé. Hice la propuesta. La gente votó y se aceptó el acuerdo. Regresamos con el triunfo a Tabasco. Hubo fiesta en Cárdenas y en algunos municipios de Veracruz. Con estos acuerdos se respetó el triunfo de Arturo Hervis Reyes, candidato del PRD por el municipio de Ángel R. Cavada, en la región de Los Tuxtlas, Veracruz. Más tarde, en 2006, con nuestro movimiento, ganó la elección al Senado junto con Dante Delgado, que, en esos años del éxodo, era gobernador interino de Veracruz por el PRI. Cuando estábamos en el plantón, en agosto del 2006, Hervis llegó a mi casa de campaña en el Zócalo y recordábamos aquellos tiempos. Le dije, mira lo que son las cosas. Hace 15 años aquí estábamos y hoy aquí seguimos luchando por lo mismo. En 1994 participé de nuevo como candidato a la gobernatura de Tabasco y nos echaron la aplanadora encima. El distintivo de esa contienda fue la utilización excesiva de dinero, como pudimos demostrarlo, por parte del candidato del PRI, Roberto Madrazo, quien se gastó en la campaña 70 millones de dólares. Fue poco novedoso porque lo común en las elecciones de nuestro país es que los candidatos del PRI y del PAN ganen con el dinero que utilizan para comprar lealtades, conciencias, votos y publicidad. En todas las elecciones en las que participamos hemos padecido de una total desproporción en el manejo de recursos. En esa ocasión yo no tenía prácticamente nada. Solo contábamos con un carro y un aparato de sonido para ir a visitar a los pueblos. Carecíamos de dinero para propaganda, y aunque no hubiera sido así, para nosotros estaban cerrados todos los medios de comunicación. Ni pagando podíamos contratar mensajes en radio o en televisión. Lo extraordinario, como decía, fue que después de la elección, unos vecinos de la colonia industrial de Villahermosa se enteraron de que en una casa cercana el PRI había guardado unas cajas con documentos. Así como en la política son fundamentales los principios, la experiencia, la perseverancia y la suerte, es indispensable también el apoyo y la participación de la gente. Para entonces, ya caminábamos de nuevo a la Ciudad de México en un segundo éxodo por la democracia. Algunos de esos vecinos me alcanzaron en Puebla para decirme que en dicha casa había, supuestamente, boletas utilizadas para el fraude electoral. Se pusieron de acuerdo y se comprometieron a entregar las cajas. No sé cómo le hicieron. El caso es que abrieron la casa y allí encontraron 45 cajas que contenían toda la documentación de campaña del PRI. Ellos no sabían realmente qué contenían las cajas. Me avisaron por teléfono. Ya tenemos los papeles. Todo ello en clave, porque esa es otra. Uno aprende que nada se puede decir por teléfono. Ni entonces ni en tampoco ahora. Nuestro gobierno se dedica a la inteligencia y no al espionaje, pero nuestros adversarios internos como externos siguen orejeando como halconcitos o golondrinas en el alambre, como sucedió en el hackeo reciente de las famosas Guacamaya Leaks. Les respondí que me los mandaran. Sí, pero ¿cómo? Les dije que con alguna persona porque suponía que serían unas cuantas carpetas. No, es que son un chingo de cajas, es mucho. El caso es que las transportaron en una camioneta de 3 toneladas hasta el Zócalo, casi al mismo tiempo que llegaba nuestra marcha. Fue una gran sorpresa ver, junto con otros compañeros, el tesoro de información que nos llegó. Como el responsable de las finanzas del PRI era un contador, todo estaba ordenado de manera minuciosa. Facturas, copias de cheques, escritos, autorizaciones, órdenes de pago y pólizas, así como las pruebas de los que intervinieron en el manejo del dinero y la evidencia de la participación del banquero Carlos Cabal Paniche. Yo sostengo que los 70 millones de dólares salieron de las arcas del gobierno de Tabasco, cuyo gobernador, Manuel Gurria Ordóñez,
era incondicional de madrazo. Además, así se acostumbraba. Con el presupuesto público se financiaban las campañas del PRI, posteriormente también las del PAN. Era mucho dinero. En ese tiempo, el gobierno de Tabasco había contraído una deuda pública por una cantidad similar. Hay un paralelismo en cuanto al excesivo gasto de campaña y el monto de esa deuda. Además, había aportaciones de Cabal Peniche, dueño del entonces Banco Unión y quien, por cierto, también había dado dinero al PRI nacional para financiar la campaña de Zedillo. El 28 de mayo de 1999, Carlos Cabal Peniche, desde una prisión en Melbourne, Australia, reveló al periódico de Miami Herald que en 1994 había contribuido con 25 millones de dólares para las campañas políticas del PRI. Justificó sus aportaciones diciendo que donativos de esta clase eran normales en México, eran parte del sistema entre empresarios y políticos. Más tarde, cuando se rescató a los banqueros, este dinero fue a parar a la panza del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, y se convirtió en una deuda pública que todavía estamos pagando todos los mexicanos. En fin, comenzamos a revisar el contenido de las cajas y, por ser tantas, tuvimos que rentar una habitación en el Hotel Canadá, cerca del Zócalo. No nos costó mucho ordenarlo porque todo estaba organizado en carpetas verdes de las que se emplean para la contabilidad. Se hizo la suma de los comprobantes de gasto y dio la cantidad de 70 millones de dólares que equivalían a unos 270 millones de pesos. La ley electoral de Tabasco estaba decidida como tope de campaña 3 millones de pesos. Se procedió por la vía legal, pero como siempre, los que invocan para todo el Estado de Derecho y de respeto a las leyes le dieron carpetazo a nuestra denuncia. Es necesario recordar que este asunto lo manejó el panista Antonio Lozano Gracia, Procurador General de la República en el gobierno de Ernesto Zedillo. Recuérdese que, después de Salinas, los panistas mantuvieron el contubernio con Zedillo, y este no solo les entregó la procuraduría, sino todo el poder judicial que está lleno de jueces, magistrados y ministros que comparten las posturas conservadoras y corruptas del PAN. El 2 de julio de 2006 nos aplicaban la misma receta, se repitió la historia y con dinero y argucias legales consumaron el fraude. Dinero a raudales, entregado por banqueros, empresarios, especuladores y gente de dudosa honorabilidad, pero con mucha plata. En suma, la democracia en México estaba convertida en una farsa. Era la democracia de los donantes, la de los varones de dinero. En realidad, se trataba de una oligarquía con fachada de democracia que se derrumbó el 1 de julio del 2018. Tras el fraude de 1994 decidimos continuar la lucha. En aquellos días el gobierno intentó, como lo siguió haciendo hasta lograrlo en 2013, privatizar la industria petrolera, en particular las plantas petroquímicas. Cabe recordar que, en aquel entonces, cuando Jesús Reyes Heroles, hijo, era secretario de Energías, la vendieron o con el tiempo terminaron convertidas en chatarra. No hay duda de que hicimos todo para defender el patrimonio nacional. El movimiento de resistencia civil pacífica causó, incluso, el paro temporal en algunos campos petroleros de Tabasco. Por eso también me atacaron mucho. Encarcelaron alrededor de 200 compañeros, porque llegaba la policía y la determinación era que nadie opusiera resistencia y que todos estuviéramos dispuestos a ir a la cárcel. Esa era la consigna. Se acordó en una asamblea general. Es más, se votó en la plaza pública. Estamos dispuestos a defender el petróleo, aunque tengamos que ir todos a la cárcel como parte de la resistencia civil pacífica. La respuesta fue, sí. Tengo grabada en la memoria como una fotografía la escena repetida de cuando llegaba la policía a los distintos lugares de protesta en toda la zona petrolera del estado.
recogía a manifestantes y otros tomaban de inmediato su lugar. Regresaba la policía y la escena se repetía. Así hasta que las cárceles resultaron insuficientes. Además, en ese sentido estricto, no se tomaron las instalaciones petroleras, sino los caminos que conducen a ellas, caminos que son, al mismo tiempo, las calles de las comunidades. El mensaje fue, sencillamente, por mi pueblo no pasan. Recuerdo que durante una gira en Europa, Ernesto Zedillo ofreció a inversionistas extranjeros las plantas petroquímicas desde aquí. En plena movilización, mandamos el aviso de que no permitiéramos la privatización del petróleo en ninguna de sus modalidades y la información se difundió en todas partes. Zedillo regresó muy enojado y dio la orden a su secretario de Gobernación, Emilio Chuafet, y al procurador Antonio Lozano Gracia que nos apretaran. Giraron 12 órdenes de aprehensión en mi contra, por todos los delitos habidos y por haber, pero no se atrevieron a encarcelarme. Poco después, los panistas siguieron amenazándome con ese expediente. En esos días de protesta me descalabraron y estuve sometido a fuertes presiones. En Villahermosa, el gobierno sobrevolaba helicópteros muy cerca del techo de nuestra casa. Dos mujeres a quienes estimo mucho, Carmen Lira y Lourdes Galás, fueron a Tabasco y se llevaron a mis hijos a un hotel para protegerlos. Como el movimiento no menguaba, el gobierno respondió movilizando al ejército y a la Policía Judicial Federal. Me tocó llegar a uno de esos caminos bloqueados, en el poblado de Huatacalca, en Acajuca, en el preciso momento en el que estaban frente a frente 500 militares y como 1000 chontales. Me situé en un bordo o terraplén rodeado de pantano y tan angoso que literalmente no había ni para dónde hacerse. Al verme, la gente se alegró y me puse hasta adelante. Ingenuamente le pedí a quien comandaba el operativo que me presentara una orden judicial. Como no hubo respuesta, nos pusimos a cantar el himno nacional y al terminar desde los helicópteros en los que se encontraban los jefes del CISEN, se dio la orden de avanzar con escudos y macanas sobre nosotros. Ahí me tocó un toletazo. Nunca he contado la anécdota de cómo recibí el toletazo. Cuando se nos lanzaron con los empujones, se me estaba saliendo un zapato y dije, como líder no puedo salir descalzo de esta refriega, todo menos la humillación y el ridículo. De modo que me agaché para acomodarme el zapato, y en ese preciso momento un soldado me dio el golpe que me abrió la cabeza. El desenlace es que mantuve la dignidad en alto, y no fue en vano, algo se logró. Después de eso, el gobierno volteó a ver a las comunidades, aplicó algunos programas de ayuda, si bien transitorios, y Zedillo no pudo modificar la constitución para privatizar la petroquímica. Fox y Calderón tampoco avanzaron mucho en su afán de entregar los recursos naturales a particulares, nacionales o extranjeros. Peña, en cambio, lo consiguió y ha pasado a la historia como otro gran traidor a la patria. Siempre combiné mi actuación como dirigente social y como político. Creo en la necesidad del movimiento y también del partido. Y siempre sostuve que lo más urgente, lo imprescindible era acabar con el régimen antidemocrático de corrupción y privilegios. Es decir, no es suficiente luchar solo por reivindicaciones sociales o en defensa de las libertades o de los derechos humanos. Hay quienes se aplican a luchas nobles, pero sin proponerse cambiar al régimen. No piensan en la transformación general del país. Este es el pensamiento que predomina en la esfera de organizaciones no gubernamentales, de la iglesia progresista, de organizaciones campesinas, obreras y de las que se denominan a sí mismas sociedad civil. Como si ese término no englobara también a sindicatos, cooperativas, comunidades, ligadas agrarias, asociaciones vecinales, colegios profesionales y muchas otras formas de agrupación
no gubernamentales ni mercantiles. En estos sectores se ha llegado incluso al extremo de llamar a no votar, haciéndole con ello el juego al régimen, de manera deliberada o inconsciente. No hay que olvidar que si la gente no participa y se abstiene en una elección, a los partidos de la oligarquía les bastan los votos que compran para imponerse. Eso no sucede cuando los ciudadanos salen a votar con la convicción de que se puede transformar la realidad, sin violencia, por la vía pacífica y electoral. Claro está que no es fácil, pero si se persevera, se logra. Para mí, ser de izquierda, además de tener amor al pueblo y ser honesto, implica luchar para transformar. Eso es ser radical. Lo contrario es conservadurismo, el que no actúa para cambiar un régimen de injusticias y opresión. Aunque sea un buen teórico o se la pase haciendo análisis de la realidad y viva criticando, no deja de ser conservador. Para mí, la política es pensamiento, pero fundamentalmente es acción transformada y revolucionaria. En este punto quiero hacer una reflexión sobre la importancia de la resistencia civil pacífica como método de la lucha. Conviene debatir este tema con quienes le apuestan a la violencia, que en no pocas ocasiones es promovida por los reaccionarios y arrastra a la gente buena y sin malicia. De entrada, sostengo que la no violencia es eficaz en el ejército de la política, aunque para avanzar con esta táctica se necesita organización y liderazgo. No se puede echar a andar un plan de resistencia civil de manera espontánea y con base en ocurrencias, porque se trata de dirigir a mucha gente y siempre se corre el riesgo de la provocación o del desbordamiento. Además, cuando hay protestas debe considerarse que una cosa es el agravio que sentimos los dirigentes y otra muy diferente es el ultraje y la humillación que secularmente ha padecido nuestro pueblo y que tiende a generar reacciones muy fuertes. De modo que es indispensable conocer la psicología del pueblo y tener todos los elementos para evitar que se dificulte la conducción. Para que el movimiento no se salga de cauce, es necesaria mucha reflexión y mucha comunicación con la gente. Evitando el radicalismo sin ton ni son y evadiendo el acoso y la provocación. Cuando se reúnen estas condiciones, la gente lo asimila bien. Al principio piensa de otra manera, quiere resolver las cosas más rápido y con más osadía, con más audacia. Un ejemplo, cuando decidimos caminar hacia México en el primer éxodo por la democracia, lo hicimos pensando en evadir el acoso y evitar la represión. Pero también sabíamos que eso era más eficaz en términos políticos, ya que así lo lograríamos mejores resultados que permaneciendo en Tabasco. La lógica de algunos líderes y también de la misma gente era, ¿para qué vamos hasta allá? Mejor tomemos todos los palacios municipales. Teníamos mucha capacidad de movilización y se suponía que con eso nos resolverían nuestras demandas. La pregunta insistente era, ¿para qué vamos tan lejos? ¿Para qué caminar 1000 kilómetros si aquí podemos resolver el problema? Sin embargo, decidimos caminar. ¿Por qué? Porque es muy delicado tomar una instalación pública. En Tabasco, palacio tomado es palacio quemado. De modo que empezamos la marcha, pero todavía no salíamos del territorio de Tabasco, cuando se suscitó una especie de rebelión. Antes, aclaro que, cuando uno se propone caminar 1000 kilómetros en una protesta, se avanza en promedio unos 30 kilómetros por día, a veces hasta 40. Las primeras jornadas son las más pesadas, porque es cuando salen ampollas en los pies y son muy dolorosas. Recuerdo que en el tramo entre Cárdenas y Huimanguillo, Tabasco, llevábamos 3 días caminando bajo la lluvia y era muy incómodo. Cosas que pasan. Se somete el error de utilizar pantalones de mezclilla, y eso es lo peor que puede hacerse porque con el agua, además del peso, se entierran las costuras y al quitarse el pantalón, la costura se lleva un poco de piel.
En esas circunstancias se produjo esta especie de rebelión. La gente dijo, no seguimos caminando, tomamos la carretera, es decir, la carretera principal del sureste. ¿Para qué caminar? Aquí tendrían que venir a resolver nuestra demanda. Entonces, tuvimos que destinar todo un día para persuadir y convencer, y al final seguimos caminando. En suma, si la resistencia civil pacífica se conduce bien, es posible obtener resultados sin violencia. Si no se hubiera convocado a los campamentos en el Zócalo y en el Paseo de la Reforma luego de las elecciones del 2 de julio de 2006, habría sido muy difícil la conducción, porque cualquier acto de protesta podría haberse salido de control. La gente estaba, y sigue estando, muy molesta con ese fraude. Además, siempre existe el riesgo de que se infiltren provocadores. En cambio, la decisión de instalar los campamentos, aunque fue muy fuerte, muy radical, sirvió para dar causa al movimiento, mantenerlo cohesionado y evitar la violencia. Desde luego, esto no le gustó a la oligarquía, la cual usó para atacarnos con la complicidad de los medios de comunicación. Pero cuando se enfrentan este tipo de situaciones, se debe pensar que nada de lo que hagamos les parecerá bien a nuestros adversarios. Ahora sí que, si la ensartas, pierdes, y si no, perdiste. En el caso específico de esta lucha postelectoral, nos movimos siempre en el filo de la navaja, porque suele pasar que, si no protestas, quedas como traidor al movimiento y se produce la suspicacia de que te vendiste. Tus propios adversarios con sus medios de comunicación, que son la mayoría, lo difunden. Ya llegaron a un arreglo, ya se dio. Qué rara actitud, no movió a la gente, no protestó. Y por otro lado, si profundizas mucho en la protesta, si ésta se desborda y hay confrontación, alegan que eres un irresponsable, un violento. Entonces, ¿cómo conducir el movimiento por un camino intermedio, con protesta pero sin violencia, y que sea políticamente eficaz? Eso puede lograrse con la experiencia adquirida en la lucha cotidiana. Uno aprende cuando ha sido dirigente por muchos años y ha pasado por situaciones difíciles. Sabe qué puede hacer, qué no y por dónde conducir. Un político tradicional no lo sabe porque nunca convive con la gente, nunca ha caminado en una marcha, no ha estado en un campamento, no ha dormido en comunidades y a la intemperie. No le han salido ampollas en los pies, no ha sido reprimido y no ha luchado por la gente que va a la cárcel. Es otro mundo, una enseñanza básica para los jóvenes que quieren hacer política de la buena, no politiquería para colarse. Es que nunca deben dejar de convivir con el pueblo ni de recoger sus sentimientos. El político de arriba solo se relaciona con otros políticos. La vida del político tradicional es muy distinta de la del dirigente social. Para él, primero, su agenda consiste en desayunar con otros políticos, con empresarios o periodistas, comer de la misma manera, con sus iguales, los de la llamada sociedad política. En este mundo de la clase política, del círculo rojo, el obrero, el campesino, el indígena y las clases medias solo son parte del discurso. Los políticos tradicionales están en realidad involucrados de la mayoría del pueblo. Un político que viene del movimiento social conoce más a la gente, sabe cómo piensa, qué sentimientos tiene y además cuenta con la experiencia que se adquiere en la lucha de oposición. Un verdadero liderazgo se alcanza cuando se ejerce la política como imperativo ético. Por ejemplo, un dirigente con autoridad moral debe estar dispuesto a enfrentar los mismos riesgos que corre la gente. Es aquel que puede poner en riesgo su vida, pero sabe que no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás. Al conducir un movimiento, no se puede dar órdenes y cuidarse más de la cuenta, o buscar un abogado y estar pensando en los amparos. Se tiene que actuar con el principio y dignidad. Cuando ocurrió ese movimiento contra la privatización del petróleo y de las plantas petroquímicas, yo era consciente de la amenaza de ser aprehendido e ir a la cárcel. Se tiene que actuar así para enfrentar la guerra psicológica. Los hombres del régimen son muy dados
a filtrar información a los medios para amedrentar y ver si el dirigente flaquea, se esconde, busca huir o ampararse porque van a proceder en su contra. Por eso, un líder social debe contar con fortaleza interior. Este es su principal escudo, su principal protección. Saber que está defendiendo una causa justa, que no es un delincuente y que llegó el momento, y que llegado el momento, tiene que desafiarlos diciéndoles: aquí estoy, no tengo miedo, vengan a buscarme. Entonces, la postura personal se vuelve una decisión política y los hombres del régimen son los que tienen que actuar. En el caso del movimiento petrolero, la decisión estuvo en manos del presidente Zedillo y de su secretario de Gobernación, Emilio Chafet. No me encarcelaron porque concluyeron que con ello no resolverían nada. No procedieron y se llegó al acuerdo de liberar a todos los detenidos y suspender las órdenes de aprehensión. Algo parecido sucedió en el desafuero. En general, todo dirigente que lucha contra un Estado autoritario tiene como referente las experiencias o biografías de los más destacados participantes de la resistencia civil y de la no violencia. Una lectura obligada, un pequeño pero extraordinario libro llamado Desobediencia Civil de Henry David Thoreau, donde narra su experiencia cuando decidió ir a la cárcel en Estados Unidos por resistirse a pagar impuestos, argumentando que ese dinero se utilizaba para financiar la invasión de Estados Unidos a México en 1847. Desde luego, también están las grandes enseñanzas de Gandhi, quien sabiamente llegó a decir: primero te ignoran, luego se ríen de ti, después te atacan, entonces ganas. O el libro El largo camino hacia la libertad de Nelson Mandela, quien permaneció 27 años preso, acción decisiva para liberar a Sudáfrica del apartheid. Por último, conviene recordar una de las ocasiones en las que Martin Luther King Jr. fue encarcelado con el pretexto de que conducía un automóvil con exceso de velocidad, por luchar a favor de los derechos civiles en Estados Unidos. Decidió no pagar la fianza y permaneció en prisión como parte de la resistencia civil, aunque en otras ocasiones nunca faltó alguien que pagara la fianza porque al gobierno no le conviene tenerlo preso. En determinados momentos, la cárcel puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para un dirigente. Lo más grave es que lo asesinen. Muchas veces la cárcel protege porque transcurre un tiempo, cambian las cosas, el dirigente es liberado y conserva su vida. Muchos líderes en la historia política de México se salvaron porque fueron a prisión, otros que no cayeron presos acabaron asesinados. Un caso que pude confirmar lo anterior es de un político tabasqueño del PRI a finales de la década de 1960, Carlos Madrazo Becerra, el papá de Roberto Madrazo, muy distinto al hijo, mis respetos para el padre. Carlos Madrazo era político heterodoxo. Como buen tabasqueño era muy apasionado. En su juventud había pertenecido al grupo político Camisas Rojas, que organizó Tomás Garrido Canaval. Luego fue diputado federal y en 1943 fue sometido a un juicio de desafuero y lo encarcelaron, acusándolo de traficar con tarjetas de braceros. Se trató de una represalia porque él formaba parte de un grupo que apoyaba como precandidato a la presidencia de la República al regente de la Ciudad de México, Javier Rojo Gómez, y el candidato oficial o del presidente en turno era Miguel Alemán Valdés. Más tarde, de 1959 a 1964, fue gobernador de Tabasco, modernizó el estado y tuvo un buen desempeño. Era un hombre con carisma y con un discurso fogoso. Durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se convirtió en presidente nacional del PRI y puso en práctica una reforma interna del partido, la cual consistía en que los candidatos a presidentes municipales fueran elegidos por las bases. Tengo la impresión de que todo esto lo hizo por la libre, sin línea presidencial. Esto es,
sin consultar a Díaz Ordaz, como era de rigor en ese entonces. Por ello se le vino el mundo encima. Lo obligaron a renunciar después de 11 meses, el 7 de noviembre de 1965. Y a partir de ahí empezó a formar un movimiento ciudadano. Recorrió el país, habló en distintos foros, fue a las universidades y convocó en mayo de 1968 a una asamblea nacional que debía efectuarse del 26 al 28 de septiembre para definir una plataforma ideológica y decidir sobre la creación de un frente o de un partido que se llamaría, según se dijo, Patria Nueva. Este proceso resultó muy atractivo sobre todo para los jóvenes, pero al mismo tiempo muy riesgoso, porque estamos hablando de la época de Díaz Ordaz, uno de los presidentes más autoritarios de la historia de México. Durante el movimiento estudiantil de 1968, muchos jóvenes lo buscaron. Aunque tenía contacto con ellos, no participó en las manifestaciones. Le dio miedo, consideró que no debía hacerlo o no se decidió. De todas maneras, lo acusaron de estar detrás del movimiento estudiantil, al igual que inventaron otros culpables, sobre todo al gobierno soviético y al comunismo internacional. En realidad se trataba de un movimiento por la liberación de la juventud que se expresó en México y en otros países. En México, específicamente, fue un movimiento de rechazo al autoritarismo del régimen y un reclamo por la falta de la democracia. A Madrazo no solo se le combatió como opositor al régimen, sino que se le acusó de instigador de la violencia. Después de la masacre de Tlatelolco, algunos lo acusaron incluso de haber provocado ese hecho trágico y de ser uno de los líderes ocultos del movimiento. Después de la represión del 2 de octubre, Madrazo entró en una profunda crisis emocional. Se reprochaba todo, su indefinición, el haber suspendido la asamblea y optado por abstenerse, cuando era el momento de salir a la calle y acompañar a los jóvenes. Darío Vasconcelos, uno de sus amigos más entrañables desde la época de juventud, percibió su estado de ánimo. Cuenta que se entrevistó con él y lo notó angustiado. Su cambio era notorio, no era el manojo de nervios de siempre. La insatisfacción que sentía y que no podía ocultar asomaba a sus ojos. No sé qué fue lo que me ocurrió, me dijo en un grito de desbordante franqueza. No fue temor, te lo aseguro. ¿Qué diablos me importaba haber vuelto a la cárcel como preso político? Y estoy seguro de que si me hubiera presentado en esos momentos me habría ahorrado muchas desgracias. Estoy seguro de que los jóvenes me hubieran escuchado. Esas fueron las palabras que dijo en aquel entonces. Luego de estos difíciles momentos, Madrazo bajó la intensidad de su acción, suspendió sus conferencias y decidió esperar a que pasara el vendaval autoritario. Sin embargo, ya estaba en la mira. Apenas comenzó a moverse de nuevo cuando el avión en el que viajaba a Monterrey estalló cerca del cerro Pico del Fraile el 4 de junio de 1969. Qué casualidad, ¿no? Muere en un avionazo. Continuemos. Desde entonces la pregunta obligada ha sido si fue un accidente o un sabotaje. Tengo razones suficientes para sostener que fue un asesinato político. El primer elemento digno de ser considerado es el carácter autoritario del régimen. El propio Madrazo decía que, en el aspecto político, nuestro sistema ha rebasado trabajosamente Huitzilac, pero no ha salido de la década de los 20. Los hombres de gobierno lo conocían bien y recelaban de sus intenciones. Estaban seguros de que solo esperaba el momento. Tenían presente las experiencias de José Vasconcelos, Juan Andreu Almazán y Miguel Enrique Guzmán, y pensaban que la oportunidad de Madrazo llegaría con la sucesión presidencial. Se lanzaría como candidato independiente a la presidencia y contaría con muchas simpatías. No tenían más remedio que eliminarlo. No es casual que el avionazo ocurriera muy poco antes del destape de Luis Echeverría como candidato del PRI a la presidencia de la República.
Pero, en concreto, ¿por qué sostengo que lo mataron? Una vez, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas me contó que llegó a visitar a su padre, el general Lázaro Cárdenas, y se topó en la entrada de la casa con el general Marcelino García Barragán, quien era secretario de la Defensa Nacional. Este pasaje ocurrió un año después de la represión estudiantil, del asesinato de Madrazo y poco antes de que finalizara el gobierno de Díaz Ordaz. Cuauhtémoc Cárdenas le preguntó a su padre el motivo de la visita del general García Barragán y don Lázaro le contestó que había ido a informarle sobre la participación del Estado Mayor Presidencial en la matanza estudiantil de Tlatelolco y en el asesinato de Carlos Madrazo. Recuerdo que el ingeniero Cárdenas mencionó que esta revelación la había hecho el general García Barragán con lágrimas en los ojos. Luego supe que García Barragán tenía esa característica. Era llorón, como Porfirio Díaz, Francisco Villa y otros políticos a quienes, a pesar de su residumbre, los embarga el sentimiento. Desde luego, al contar esto no pretendo deslindar al ejército de esos hechos. Lo único que me importa es la responsabilidad que pudo tener el Estado Mayor en aquella represión. También es importante precisar que en México existía, por un lado, la Secretaría de Defensa Nacional y por otro, el EMP, el Estado Mayor Presidencial, cuyo único propósito formal era la protección del presidente. Se trataba de un agrupamiento especial del ejército, pero en la práctica mantenía una autonomía relativa con respecto a la Secretaría de la Defensa Nacional. Dicho sea de paso, en la campaña presidencial de 2006, cuando ofrecieron darme seguridad por parte del Estado mexicano presidencial, me rehusé a aceptarla, porque aunque las cosas han cambiado, siempre hay que considerar el comportamiento de este cuerpo de élite en épocas anteriores. Más aún después de las sospechas que se levantaron tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, o, cuando menos, por lo cuestionable que fue la mala protección que le dieron durante su campaña en 1994. Por eso propuse a un general tabasqueño de mi confianza, Audomaro Martínez Zapata, quien fue comisionado para encargarse de mi seguridad mientras duró la campaña. Ahora bien, ¿qué habría pasado si Carlos Madrazo se hubiera posesionado y hubiera salido a la calle a manifestarse al lado de los jóvenes? Es posible que hubiera ido a la cárcel como el ingeniero Herberto Castillo, Pablo Gómez, José Revueltas, Gilberto Guevara, Niebla, Raúl Álvarez Garín y otros, pero tal vez habría salvado la vida. Por eso sostengo que para un dirigente que lucha contra un régimen autoritario, muchas veces es mejor la cárcel que la calle. El asesinato de Luis Donaldo Colosio tampoco merece el olvido. Es otro capítulo triste dentro de la historia política de México. Lo conocí personalmente 2 días antes de su asesinato. El crimen ocurrió el 23 de marzo de 1994. El 21 yo cené con él. Al día siguiente salió de gira hacia el norte del país. Estuvo en Sinaloa y en Baja California Sur. Y el 23 lo asesinaron en Lomas Taurinas, Tijuana. Fue un crimen terrible. Lo victimaron de manera vil. Tenía discrepancias arriba y su asesinato, como es obvio y de dominio público, se vinculó con el poder. Es un crimen de Estado. Una característica de los crímenes de Estado es que difícilmente llegan a esclarecerse y por lo tanto nunca se castiga a los verdaderos responsables. Así pasó con el asesinato de John F. Kennedy, cuya investigación estuvo llena de contradicciones y nunca se llegó al fondo. O del primer ministro de Suecia, Olof Palme, en febrero de 1986. Los 3 casos guardan similitudes como el deseo de las diligencias iniciales, la existencia de supuestos asesinos solitarios y la ausencia de esclarecimiento hasta la fecha. La eliminación de un dirigente es un retroceso histórico. Es en primer lugar porque la violencia no debe predominar en la vida política.
El atraso de un país se mide por los niveles de represión que predominan, sobre todo por los asesinatos de opositores, líderes políticos, dirigentes campesinos y obreros, periodistas y defensores de derechos humanos. Además, el asesinato de un dirigente político siempre implica un daño a la vida pública. Es cierto que el pueblo es el motor del cambio, pero un buen líder puede ser determinante en la transformación de los pueblos. Termino este capítulo informando que en diciembre del 2018 suprimimos al Estado Mayor Presidencial. Los más de 8,000 elementos de esa corporación de élite destinados a cuidar al presidente fueron restituidos, junto con sus instalaciones, vehículos blindados, aviones, helicópteros y armas sofisticadas, al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual, merced a la reforma constitucional que propusimos y se aprobó en el Congreso, puede cuidar al pueblo y realizar labores de seguridad pública con el uso de la recién creada Guardia Nacional. Al presidente lo cuida el Tribunal de la Conciencia y un ángel de la guarda, el pueblo. Pues bien, amigas y amigos, hemos terminado por fin el primer capítulo del libro Gracias de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, con el nombre de Tepetitlán a la Ciudad de México. Pues, ¿ustedes qué opinan sobre la lectura que acabamos de leer? Yo entiendo que ya es un video un poquito largo, ya llevamos 1 hora con 11 minutos. Si todavía están aquí, les agradezco mucho, muchas gracias por quedarse en esta lectura, dándole continuidad a lo que comenzamos en 2 capítulos anteriores. ¿Ustedes cómo ven esta información? El PRI ha sido muy represor desde hace mucho tiempo atrás. Han querido silenciar a nuestro presidente cabecita de algodón. Han tratado de pues darle algún tipo de moche, pero nuestro cabecita de algodón siempre ha sido muy firme en sus convicciones, ¿no? En este libro, en estos fragmentos que él nos regala, nos explica cómo se va manejando el poder, cómo se van manejando los intereses detrás de un partido político, y pues de toda la corrupción que ha traído el PRI, el PRIAN, cómo se han manejado simulando democracia desde hace mucho tiempo, pero pues todos los acuerdos para hacer su corrupción y robar y saquear al país, pues siempre han estado debajo de la mesa, ¿no? Entonces, pues ya no les quito más su tiempo. Ustedes tienen pues la última palabra. Si gustan regalarme algún comentario, pueden escribirlo ahí en la caja de comentarios. Regálenme su like. Ya saben que su like es muy importante para mí. Eso es muy fundamental para pues seguirles trayendo este tipo de lectura. Nos aventamos 1 hora leyendo. Lo hago con todo el gusto de mi corazón para ustedes, como ya les he mencionado. Compartir la información de nuestro señor presidente con ustedes, pues qué mejor regalo para mí y para pues quien los escucha, ¿no? Muchas gracias, no les quito más su tiempo. Que pasen una bonita noche, un bonito día, una bonita tarde, dependiendo la hora en la que se encuentren en este momento. Les mando un afectuoso abrazo, ya saben, como siempre, desde donde quiera que estén. Gracias por estar aquí en su canal Izquierda 4T, que es un canal para ustedes y de ustedes. Les agradezco mucho. Y no se pierdan en el siguiente capítulo, el segundo capítulo de nuestro señor presidente, de su libro Gracias, con el nombre Dirigente del PRD. Muchas gracias, hermanos Pro 4T y no hermanos Pro 4T. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Que viva la 4T. Hasta luego.